Bueno, yo empecé a involucrarme en Movimiento Semilla primero como afiliada. Nuestro municipio fue muy impactante para las dirigencias nacionales porque las personas que nos apoyaban eran mujeres y jóvenes. Muchos me preguntan que por qué no me lancé por el distrito de Chimaltenango, que sería un poco más fácil, factible. Recibí comentarios de personas que estaban muy cercanas a mí y me iban a comentar es que tú no solo sos la cuota de poder dentro de Semilla. Semilla tiene las puertas abiertas para que participen, pero nos topamos muchas veces con áreas en los departamentos que las chicas no quieren participar, pero hay una razón principal. La población como tal de Guatemala sigue teniendo enraizado el racismo, la discriminación. Que una mujer esté participando también era chocante para ciertos hombres, o sea, porque era como que ella está participando, pero no está muy jovencita como para participar, o es maya, segura que tiene las capacidades necesarias para hacerlo, que antes de la contienda era una persona y hoy después de la contienda electoral soy otra. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Conversando con Melissa, un espacio diseñado para apreciar, difundir, expandir las voces de las juventudes desde sus propias experiencias, desde sus propios conocimientos. Y bueno, hoy nos encontramos con una nueva invitada. Ella es Ishel Ware. Y nada, a mí me gustaría, por favor, que te presentes. Sabemos que quizá hay gente que ya te conoce, que ya te ha visto por ahí, pero cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Ishel Webb, tengo 22 años, soy maya cachiquel, me autoidentifico a pesar de que me ha llevado un proceso de esa autoidentificación. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la USAC. Actualmente también tengo un cargo dentro de la dirigencia nacional del partido político Movimiento Semilla como secretaria nacional de Juventud e Interculturalidad. Dos temas que dirían unos, wow, son dos temas que no podrían convergir juntamente, pero la verdad es que ahí vamos tratando de que sea un proceso. Y bueno, fui ex candidata a diputada por el Estado Nacional y actualmente pues soy una estudiante y una joven que quiere incidir en la política guatemalteca. Bueno, muchas gracias. Justamente como tú lo mencionabas, participaste en el proceso electoral, ¿no? Y participaste con el movimiento Semilla. Cuéntame, ¿en qué año decides involucrarte en política y cómo ha sido tu experiencia ya dentro del movimiento Semilla? Bueno, yo empecé a involucrarme en Movimiento Semilla primero como afiliada. Eso fue alrededor del 2020. Tenía 19 años cuando empecé, me afilié al partido. De ahí, bueno, teníamos que hacer estructuras municipales, departamentales y nacionales para poder establecerse legalmente el partido. Entonces, de ahí me invitaron a ser parte del comité municipal del partido en San José Poaquil, de donde soy originaria. Entonces, ahí empecé como secretaria de formación política. Eso fue en el 2021, 20, no me acuerdo muy bien, fue uno de los dos. Bueno, ahí empezamos trabajando. Nuestro municipio fue muy impactante para las dirigencias nacionales porque las personas que nos apoyaban eran mujeres y jóvenes, pero principalmente mujeres. Entonces para ellos fue, dentro de un área rural, que la mayor parte del apoyo fueran mujeres, fue muy impactante para ellos. Después ya vienen las elecciones al nivel nacional para poder dirigir el partido. Me hacen la invitación. Hay procesos de elección que se llama la Asamblea Nacional, donde nos postulamos como planilla. Ahí no nos postulamos como yo voy por una secretaría o algo, sino nos postulamos como vocales. Entonces ahí quedó Bernardo como secretario nacional y las secretarías adjuntas, que esas sí iban ya iban establecidas. Después de eso entramos dentro de un proceso interno también para poder decidir quién iba a dirigir las secretarías. Anteriormente el partido tenía una secretaría que se llamaba la Secretaría de Pluriculturalidad. No había una secretaría de juventud como tal dentro del partido. Entonces ya en este nuevo CEN, que es el Comité Ejecutivo Nacional, decidieron que hubiera una secretaría de juventud. Pero también era necesario que se siguiera abordando temas de los pueblos indígenas. Entonces por eso se tomó la decisión de que se crearía la Secretaría de Juventud e Interculturalidad. Se votó y bueno, gané la secretaría gracias al apoyo de todos los compañeros que la integran y empezamos a trabajar. Fue un trabajo desde cero, te podría decir. Ya habían planes en papel, pero no se habían puesto en práctica.
porque también había un proceso también de creación del partido, o sea, hacemos un partido casi nuevo, donde llevaba un proceso nuevo, donde tampoco teníamos muchos recursos económicos para crear grandes programas. Entonces fue desde cero, empezamos a consultar, después vienen las elecciones nacionales, entonces ahí también teníamos un proceso para poder, las personas que quisieran postularse a elección, y bueno, ahí me hicieron la invitación de poder postularme y ver si todos me apoyaban para poder quedar como candidata a diputada. Decidí, muchos me preguntan que por qué no me lancé por el distrito de Chimaltenango, que sería un poco más fácil, factible, por el hecho de que tendría el apoyo. Digo, a mí me gustaba el nivel nacional porque mi participación política no era el hecho de querer ganar una curul, sino el hecho de darles a conocer que uno puede participar en política, que las juventudes tenemos la oportunidad y que es paso a paso, porque muchos me decían, pero mira, estás muy joven y te vas a tardar años, sí, pero voy a ir paso a paso, y ahorita el primer paso es postularme y que la gente me conozca, pero que aparte de que me conozca, que también inspira a más chicas a que la próxima contienda se postule. Entonces ahí quedé en una elección interna, quedé en la 9ª casilla. Y así fue como llegué al listado nacional, participando. Recorrimos a nivel nacional diferentes departamentos, municipios, conociendo la realidad, y la verdad es que yo podría decir que antes de la contienda era una persona y hoy, después de la contienda electoral, soy otra, porque yo conocía la realidad de mi departamento, que sí es muy dura, pero después fui conociendo la realidad de los otros departamentos, donde uno se da cuenta que en realidad es como se han olvidado de sectores que uno dice, wow, todavía vivimos esto es Guatemala, o sea, y el contraste es muy duro. Y dice, si en mi departamento todavía por lo menos tienen agua, aquí no llega ni el agua. Entonces ahí fue. Entonces sí podría decir que Ishel de antes de la contienda era una y hoy es otra. Y así llegamos. Wow. Y dime, bueno, tú misma lo planteas, ¿no? Es poca la participación también de pueblos indígenas, y lo hemos visto, es mínima la participación de pueblos indígenas y también en el movimiento Semilla. Entonces cuéntame cómo ha sido tu experiencia como joven, como mujer indígena, maya, cachiquel, en este proceso electoral y en el movimiento Semilla. Te podría decir que ha sido para mí personalmente un poco difícil. Y no tanto dentro del partido, porque gracias he tenido el apoyo de personas que me han motivado dentro del partido. Pero ya fuera del partido es donde le he visto más dura, le podría decir, porque la aceptación para las otras personas llegaba a veces a lugares, por ejemplo, semiurbanas, y iba acompañada de otro de los candidatos del Estado Nacional, y se me quedaban viendo y decían, y tenían que decirle, ella también es candidata a diputada. Usted también. No pensábamos. O sea, es como ese rechazo, el no poder creer que una mujer, y más siendo joven, pueda participar. Y también comentarios que han sido muy fuertes, el hecho de que también recibí comentarios de personas que están muy cercanas a mí y me iban a comentar, es que tú no solo sos la cuota de poder dentro de Semilla, porque es necesario, me dice, porque si no los tachan, me dice. Y yo, posiblemente así se mire por fuera, pero en realidad no es así. Muchas veces también hay que reconocer que dentro de los partidos políticos muchas veces se ponen a las mujeres o los pueblos indígenas especialmente para tener una cuota de poder. A nosotros como partido sí nos han tachado mucho de ser un partido muy blanco. Yo le digo muy blanco porque no hay pueblos dentro de ellos, entonces se nos ha tachado. Pero a diferencia de otros partidos, Movimiento Semilla sí les abre las puertas, pero aquí es donde entra el contexto de que en muchas situaciones no es que no quieran participar, sino que hay diferentes brechas también culturales que debemos de romper. Por ejemplo, el machismo, el racismo y también la solvencia económica. A pesar de que Movimiento Semilla no pide que tengas que dar un aporte económico para poder participar, pero sí influye porque cómo movilizarte de un lado a otro, eso también influye mucho. En Movimiento Semilla te podría decir que yo como persona, mujer maya cachiquel, no he tenido tantas dificultades porque he tenido un círculo donde me han apoyado y me han dado el apoyo emocional también para poder seguir dentro de la política. Pero sí lo he sufrido hacia afuera.
es decir, llegando a las comunidades. Y sería para muchas personas, pero ¿por qué en las comunidades es donde más te podrían recibir? Pero en realidad vivimos donde también existe mucho machismo y discriminación. Y el machismo sigue siendo muy fuerte en las áreas rurales. Entonces yo te podría decir que dentro de Semilla yo tuve la bendición, yo le digo, porque, o sea, ¿sí? De que los compañeros me dijeron, mira, vamos, hoy nos toca ir al departamento de Quiché, te vas con nosotros. Gracias, o sea, es como que ellos me incluían y no me tomaban en cuenta dentro de este proceso. Entonces, yo estuve viajando con Jonathan, con Patty, que son los que encabezaban el listado nacional, y créeme que fui aprendiendo muchísimo con ellos. Pero sí te puedo decir que dentro del contexto y llegar a las áreas también urbanas, el ver que una mujer esté participando también era chocante para ciertos hombres. O sea, porque era como que ella está participando, pero no está muy jovencita como para participar, o es maya, segura que tiene las capacidades necesarias para hacerlo. Entonces también eso, y créeme que en un punto me llegó como a decir, ¿será que en serio soy capaz de lograrlo? O sea, porque esos comentarios sí llegaron a afectar. Y después de la primera vuelta tuve como ese bajón emocional también, porque tenía muchos comentarios negativos. O sea, mira, no lo lograste, era por gusto, o sea. Pero después también recibí comentarios muy positivos de, mira, lograste mucho, me inspiraste, lograste que más chicas, y esperemos que la próxima vez sí, y entren más. Y porque para mí fue muy duro ver que en esta legislatura que vamos a entrar, solo haya una mujer, que es Sonia. Entonces para mí eso es como que, wow, o sea, son mayoritaria población, pero tenemos muy poca representación. Entonces, el llegar y decir, miren, yo soy una de las dirigentes nacionales de juventud e interculturalidad dentro del partido, ¿en serio? Es como que se me quedan viendo. Aparte también de que no soy el estereotipo de la imagen de que quisieran, va, blanquita, alta, o sea, un estereotipo que ellos tienen impregnado que llevaría a la juventud. Claro. Entonces como que también eso me ha llevado, y también los comentarios políticamente, dentro de la contienda electoral, sí los vi. Por ejemplo, el que es muy jovencita, pero en serio usted es candidata, y usted qué grado de estudios tiene, o sea, usted es universitaria. Pero también me topé, también hay dos lados de la moneda, entonces también me topé con personas, sigan adelante, yo hubiera querido tener su edad y poder participar. Entonces, esos dos lados también me hacen ver de que muchas veces nos vamos a seguir topando con esos obstáculos, pero es necesario que sigamos trabajando. Y yo soy con la idea, y ese es mi sueño, 4 elecciones más, en una elección más, serán las mujeres las que lideren los listados de Semilla. Entonces, eso es lo que yo espero. Y bueno, en Semilla, aparte de mí, también habían otras chicas. Por ejemplo, en San Marcos estaba Mónica Aguilón, que iba en la segunda casilla por diputación. En Alta Verapaz también teníamos a otra mujer que iba en la segunda, Dulce. También teníamos en Toto a Delfina, en Sololá a Francisca. Pero jóvenes, solo éramos 2, que era Mónica y yo. Entonces sí era un poco como tener esa batuta, decir, las próximas veces lo vamos a lograr que hayan más chicas. Y esa es mi meta. O sea, mi meta no era, y como lo repetir, mi meta no era encontrar una curul, mi meta era que más personas se involucraran. Y ahorita puedo decir que lo voy logrando porque me han llegado a decir, mira, ¿cómo hago para poder involucrarme activamente? Porque quiero formarme políticamente, quiero seguir estudiando políticamente para que las próximas elecciones yo pueda participar. Y no como candidata a diputada, me dice, sino como alcaldesa, o sea, llevar esa también. Entonces yo digo, bueno, lo logré, y vamos a seguir trabajando para eso, pero sí, créeme que sí ha sido un poco difícil, y no dentro tanto del partido, sino que más en el exterior. Claro, más que todo se podría decir que el contexto social, la población como tal de Guatemala, sigue teniendo enraizado el racismo, la discriminación, y lo hemos comentado en otros episodios también de este programa, y es que es muy normalizado, está muy normalizado decir que las personas indígenas, que los pueblos indígenas no pueden participar en estos espacios. Pero justamente tú lo demuestras, y me gusta mucho que tú mencionas y que tú demuestras que tu participación ha sido puramente involucramiento propio, que tú misma te has interesado en cambiar esta realidad, ¿no?
yo recibí unos comentarios que decían, bueno, pero con cuello hasta yo participo. Y yo bueno, es que no se trata de eso. No. Y cuéntame, Michelle, ¿siempre has tenido ese interés por la política, esa pasión por la política, o cómo ha sido tu proceso por entenderla y por también formarte políticamente? Bueno, para empezar, mi familia ha sido muy política casi siempre. Mi papá fungió mucho tiempo dentro de la política, especialmente dentro de la URNG, entonces era revolucionario. Mi mamá también venía de hacer política, ella fue candidata a diputada en el 2000 también, entonces ya venía como ese chip político dentro de mí. Lo que sí es que desde muy pequeña siempre me ha gustado, también por las vivencias que se vivía, por donde me iba, con los que me iba rodeando. Es muy curioso, pero de muy pequeña no me rodeé de muchos niños. O sea, lo mío era rodearme de personas adultas. Ya mis padres principalmente me inculcaban a ir a sus reuniones. Entonces tenía 6, 8 años y estaba sentada en una reunión de personas, o sea, escuchando lo que era la política. E incluso hay una anécdota que como en una de esas encuentros, fue en el 2006, por ahí, mi papá tenía un encuentro en Cuba, juntamente con el expresidente Fidel Castro, que él iba a dar una charla y todo, entonces iban a llegar varios de varios países latinoamericanos y todo. Y yo, como una niña de 5 años, tampoco es que supiera muy bien de política, entonces había escuchado sobre los 5 presos que existen, que tienen en Estados Unidos. Entonces yo empezaba, me estaban contando y yo parecía parlante después, o sea, va a contar lo mismo. Y cuando regresamos a Guatemala, seguía hablando y mi papá me dijo, tranquila, me dice, tenés que saber en qué contexto podés hablar de estas cuestiones. Entonces desde ahí ya me fueron enseñando dónde actuar políticamente, cómo que hay que actuar, o sea, siempre hay que ser político, pero tener también cautela. En la política eso es algo muy importante, el tener cautela. Pero todo esto fui creciendo dentro de la política. Ok. Bueno, Michelle, ¿cuál crees tú que deberían ser las acciones que debería tomar el próximo gobierno para erradicar la discriminación y el racismo estructural que se vive contra los pueblos indígenas en Guatemala? Creo que las primeras acciones es darle el valor a todas las instituciones que tenemos dentro del Estado. Está CODIRRA, está DEMI, que nos ayuda a pueblos indígenas. Y es necesario la reconstrucción de estos organismos. ¿Por qué? Porque en ellos podemos basarnos para poder disminuir, porque erradicar totalmente el racismo es un proceso que nos llevará años, pero disminuirlo sí podemos, llevando esto a las aulas, a la prevención totalmente. Tenemos que trabajar en 2 focos, prevención y actualidad. Es decir, prevenirlo en aulas, prevenirlo en los institutos, pero también trabajarlo hoy en áreas de trabajo, que en las instituciones tanto públicas como privadas no exista esto, porque lo vemos. Por ejemplo, una persona se presenta a un trabajo, lo discrimina por la forma en que va vestida o incluso por el tono de voz. Es increíble, pero la persona que llega y yo he escuchado personas, es que habla cantadito, y yo le digo, pero así habla. Es que de plano porque habla un idioma, no porque habla un idioma, sino porque habla una lengua, dice, porque todavía no reconocen que es un idioma maya. Entonces creo que eso tenemos que trabajar, velar porque estas instituciones sí hagan su trabajo, pero darles el apoyo, porque han sido olvidadas por el Estado, porque al Estado no le interesa nunca apoyar a las organizaciones que fungen como apoyo para los pueblos indígenas. Y también el entablar también un apoyo con el Ministerio de Educación para que los maestros sean el motor y la prevención dentro de las aulas. Porque ahí vemos, por ejemplo, a los niños diciéndole india, diciéndole tortillera, o mira, tu mamá es una tortillera porque utiliza una indumentaria maya. Creo que ahí es donde también tenemos que trabajar, porque para ellos se ha normalizado eso, y eso no lo podemos permitir. Vivimos en una sociedad donde debemos de ser cero tolerantes a la discriminación y al racismo. Pero debe ser un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, porque también influye la educación en casa. También con los padres, deben de haber escuelas de padres para que ellos sepan qué es el racismo y qué es la discriminación, que para lo que ellos en cotidianidad es decir india, la tortillera, la china, o sea, es racismo, pero ellos deben de saberlo, porque tal vez crecieron también con patrones
Entonces también hay que ir en ese caso. Claro. Bueno, las áreas que votaron más por el movimiento Semilla tenemos definido cuáles son como las áreas que votaron más por el movimiento Semilla, cuáles son las áreas que votaron más por el otro partido, y creó mucha discordia, había mucha gente diciendo por qué estas áreas votaron más por tal partido y por qué no por el movimiento Semilla. Pero una de las cosas fundamentales que deberíamos analizar es que estas áreas son las áreas que tienen menor educación, mayores tasas de desnutrición y pobreza. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué función ha tenido el Estado en continuar perpetuando esto, no? Lo que pasa es que el Estado ha abandonado estas regiones, o sea, el Estado se las ha dado a empresarios, porque si nos ubicamos, por ejemplo, en las regiones de Salta de la Paz, si nos enfocamos ahí, tenemos una explotación en palma africana. O sea, nosotros visitábamos, estaba la palma africana de este lado, el tubo que lleva todo el aceite o petróleo, creo que, y a la par, y pasa por dentro de las casas ese tubo, y la palma africana acá. ¿Y por qué? Porque el Estado lo ha permitido, le ha dado estos lugares a grandes empresarios que han venido a explotar totalmente. Entonces, cuando una persona le dicen, ¿qué quiere? Una bolsa de comida para sobrevivir esta semana, para que sus hijos tengan que comer, para que por lo menos se hacen un poco el hambre, o esperar un año que el desarrollo llegue a su comunidad. Es como decidir entre la vida y la muerte. Y yo, como si yo fuera madre, yo podría tener grandes ilusiones, un país nuevo, una cosa así, pero miro a mis hijos que se están muriendo de hambre, yo agarraría la bolsa, porque hay que ser conscientes y hay que ser realistas. Pero esto ha sido un abandono mucho del Estado, ha sido abandono también que ha ocasionado que la sociedad se divida, que vivamos en un lado con una burbuja de realidad y en otro lado otra burbuja. Pero también ha sido parte que estas empresas se han venido a robar hasta nuestra propia identidad. O sea, las personas son como que, bueno, aquí el dueño no soy yo, sino el dueño es el petrolero que está ahí. Entonces, parte de nuestra identidad también el hecho de que no permitan que nuestros niños estudien, que hablen su idioma, no, porque eso no les funciona a ellos. A ellos los que les funcionan es la mano de obra y que saquen rápido el trabajo. Entonces creo que ahí es donde debemos de ser realistas, y es algo muy bonito que dijo Bernardo. Él ya no va a trabajar especialmente por sus votantes, o sea, por los que votaron por Semilla, sino ahorita es por toda Guatemala, pero principalmente sobre estas personas, porque son las que más ayuda necesitan, pero una ayuda real, una ayuda de que vamos a solucionar algo temporal, pero también vamos a trabajar por algo a largo plazo, para que puedan tener acceso. Y estas grandes empresas que han venido a prácticamente chuparse todo lo de Guatemala, toda nuestra riqueza, debemos de ponerles un alto, porque no es que en ningún país se permite esto más que en Guatemala, donde se explote totalmente nuestros recursos naturales. Tú lo mencionabas ahorita, la forma en la que en las regiones, en ciertos territorios, la educación ha sido implantada con el idioma español, ¿no? Cuando en Guatemala hay una gran cantidad de idiomas mayas, de idiomas indígenas. Entonces lo que podríamos decir es que el Estado de Guatemala ha cometido un genocidio lingüístico en los diferentes territorios. Totalmente. Y gran parte la responsabilidad recae, si hay nombre y apellido, Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque hay un viceministerio de Educación Bilingüe, pero no se le ha dado el aporte necesario, y las personas que trabajan dentro de este ministerio tampoco se han preocupado por alzar la voz, porque sí sabemos, hay procesos burocráticos, pero también se puede alzar la voz. Bueno, estamos viceministerio, tenemos que trabajar porque en Guatemala se cumplan, que se den los 2 idiomas que existen. O sea, es necesario. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que sigan aprendiendo español cuando se estén olvidando de su idioma materno, cómo escribirlo, cómo leerlo, cómo hablarlo. Es que es parte de nosotros, o sea, es algo, o sea, es como decir,
es mi ropa, o sea, es con lo que yo me identifico. Y también el trabajar de que nuestra niñez y nuestra juventud se autoidentifique como personas mayas, como mujer maya cachiquel, mujer maya quechí, una mujer xinca, una mujer garífona. O sea, es necesario que ellos se autoidentifiquen, pero ese es un proceso que debemos trabajar, pero esto ha sido parte también de una colonización que ha venido desde mucho antes. O sea, vemos que esta es una represión, o sea, vemos que el hablar nuestro idioma hace años era un delito, o sea, y ahorita, te lo puedo decir por experiencia, a mí también he ido en este proceso de aprender nuevamente mi idioma, porque yo crecí en la ciudad donde el hablar era, no hables porque si no te van a hacer el feo, te van a discriminar más, ya no te van a hablar. Entonces creo que, y para variar también miramos las burlas de las personas, porque mira cómo se dice tal palabra obscena en tu idioma. O sea, mi idioma no es para que tú lo estés utilizando como tú quieras, ni como ellos quieran utilizarlo como parte de broma o parte de ofensa. O sea, tienen que aprender también a respetar nuestro idioma. Como nosotros respetamos, porque el hablar el español, también ellos deben de respetar nuestra identidad. Y parte de nuestra identidad es el idioma. Así es. Dime, ¿cuál crees que sería la reestructuración para que hayan más mujeres en todos los ámbitos y no únicamente en algunos ámbitos, sino Guatemala existen muchas mujeres y muchas mujeres interesadas en diversas áreas, ¿no? Creo que primero debemos de trabajar como Estado en ver qué personas están, porque muchas veces están por amistad y no por capacidad. Entonces tenemos que ver, y también tenemos que crear que somos un país diverso. Entonces todas las mujeres, todos los hombres indígenas deben de participar, pero darles las mismas oportunidades, abrir convocatorias, tener que, convocatorias reales, y no convocatorias así de solo para decir que sí hicimos convocatoria, pero en realidad nunca se sucedió. Pero en realidad convocatorias reales donde puedan participar, porque esos son los espacios que necesitamos. Necesitamos personas capaces, pero en verdad que representen el interés. O sea, tenemos mujeres científicas, mayas también, o sea, mujeres científicas mayas, mujeres pedagogas. Tenemos una diversidad dentro de nuestros pueblos que tienen la capacidad, pero hay que darles esa oportunidad. Pero sí es parte de una reestructuración que se va a ir haciendo poco a poco, porque es muy complicado, porque llevamos décadas con un sistema que ha venido. Entonces creo que hay que ir paciencia, pero con un paso seguro, porque también el que mucho abarca, poco logra. Entonces creo que es muy despacio. En las pasadas elecciones del 20 de agosto elegimos al movimiento Semilla, y ahorita se podría decir que está habiendo un golpe a la democracia. Hay muchas instituciones, muchos poderes interesados por votar esa democracia por la que el pueblo ha venido luchando. ¿Qué crees de eso? Yo creo que es totalmente cierto. O sea, la democracia ahorita está en total riesgo. Tenemos un sistema político, jurídico y ejecutivo también que ha estado y que va a hacer todo lo posible para que antes del 14 no se logre la voluntad del pueblo. Pero ¿qué podemos hacer como pueblo? Unirnos. Ahorita ya no somos ni izquierda ni derecha. Hoy ya no somos, es que usted es campesino y yo soy empresario, y como somos contrarios no nos llevamos. No, ahorita somos todos en colectividad. Tenemos que defender la democracia, porque de la democracia dependen muchas cosas en Guatemala. Es decir, depende la libertad nuestra como personas, depende de que yo pueda expresarme libremente. Si a mí no me gusta el gobierno, lo puedo decir, pero en una verdadera democracia, si se llega a perder, eso no va a suceder. Vamos a estar lo que sucede en Nicaragua, y muchos tienen miedo que no suceda, pero en realidad ya estamos en ese proceso. Pero podemos llegar incluso a sobrepasar ese límite, y eso es preocupante. Porque lo que sucede en Guatemala, tenemos también tenemos historia de un conflicto armado interno que dejó golpeado a Guatemala muy fuerte, y democráticamente también vino a golpearnos. Entonces, el volver a tener un golpe a la democracia y el ya perder la democracia nos costaría como sociedad guatemalteca. Es necesario que los jóvenes, que son los actores principalmente en estas elecciones, sigamos. O sea, hoy es de ponerse como
hay que recordar a los grandes mártires de los SAC, que no les importó dar su vida por la lucha. Hoy es hora de nosotros, o sea, defender la democracia, porque hay niñas que vienen creciendo y tenemos que asegurarnos que se quede una buena Guatemala para ellos, pero una Guatemala que en verdad respete la democracia. Y hoy ya no es Semilla, hoy es Guatemala. Y muchos lo dicen y suena bonito, pero en realidad esa es la esencia de todo hoy. O sea, hoy somos todos. Sí, y el llevarlo a la acción, ¿no? El no únicamente decir, bueno, colectividad, dejemos nuestra individualidad, sino trabajar por crear algo conjunto, Sí, algo que funcione, ¿no? totalmente, porque muchas veces trabajamos solo por lo que a mí me afecta, pero en realidad no nos damos cuenta que lo que me rodea también me va a afectar a mí si yo no trabajo conjuntamente. Entonces, debemos de dejar la individualidad y trabajar en colectividad. Hoy ser uno solo, así como lo dice nuestra cosmovisión, solo uno para trabajar, porque creo que es muy importante. Si todos nos unimos, podemos lograr grandes cosas, pero el guatemalteco siempre está acostumbrado a ser muy individualista, entonces es como que solo soy yo. Bueno, y actualmente hay mucha desinformación, muchas juventudes aún no están tan interesados o tan informados en cuanto al contexto actual de Guatemala. ¿Cuál crees que es el paso que deberían tomar ya para involucrarse, ¿no? Creo que primero que todo, dejar el miedo. O sea, tenemos que dejar el miedo. Ese es el primer paso. Todo lo que es desconocido para nosotros nos genera miedo, pero hay que dejarlo. Aparte, cada vez que les dicen involucrarte, piensan, me tengo que involucrar en un partido político. No, se pueden involucrar en colectivos, en asociaciones, en política universitaria, o sea, pueden involucrarse en varios sectores. La cuestión es involucrarse desde lo que les guste. Si les gusta el arte, involúcrense. Hay colectivos de arte que hacen partícipe dentro de la sociedad y tiene una función muy esencial. Entonces hay que participar, es el momento, la juventud, han escuchado la frase, la juventud es el futuro. Créanme que esa frase ya no, la juventud es el presente. O sea, de nosotros depende muchas cosas. Y es momento de que trabajemos conjuntamente, que dejemos el miedo, que dejemos de pensar en el solo yo y ahora trabajemos conjuntamente, que trabajemos pueblos, que trabajemos mujeres, que trabajemos hombres y podamos involucrarnos. Jóvenes no tienen que tener 18 años para poder involucrarse, pueden tener 15, 14, 16, incluso hasta 12 años y se pueden involucrar. O sea, la cuestión es involucrarse y empezar a hacer incidencia dentro de los espacios. No es necesario tener un espacio muy grande. En casa, el informar a nuestros padres es una incidencia. El poder estar informado, el agarrar redes sociales y agarrar medios verídicos, no TikTok, donde en TikTok se hace ahí es una cortina de humo, ahí todo es desinformación. Hay cuestiones en TikTok donde se pueden informar, claro, pero es preferible que agarren Facebook, que busquen prensa comunitaria, Quorum, o sea, personas que sí informan y estar informados día a día. Y el siempre alzar la voz. Nadie puede callarlos, porque hoy nuestra voz vale más que nunca. Claro. Bueno, y ya para ir cerrando, dime, ¿cuál es tu meta futuro? ¿Qué piensas, qué te ves haciendo tú en el movimiento Semilla de aquí a 4 años? ¿Cómo ves todo eso? Bueno, yo en 4 años espero estar postulándome nuevamente para una candidatura. Espero poder también tener a mi lado a más mujeres jóvenes. Yo ya voy a tener alrededor de 27 años, entonces ya voy llegando a una etapa, ¿no? Pero espero tener a chicas de 22 de mi edad involucradas en política. Espero también el poder tener más incidencia, el poder haber generado algún legado y poder ver que Guatemala está encaminada a un país donde sí se respete la diversidad que hay. Claro. Bueno, yo te agradezco por haberme dado la oportunidad de conocerte, de conocer tu perspectiva, de haber venido a este espacio. Quiero contarles que en realidad grabamos bastante información y tuvimos varios inconvenientes, pero bueno, en una próxima quizá estaría muy honrada de que pudieras volver a este espacio y pudiéramos tener otro espacio de conversación. Quizá tienes algún último mensaje para darle a la población. Solamente que sigamos trabajando juntas, que hoy seamos solo uno y porque Guatemala merece que seamos un país unido.
Ok, muchas gracias. Síganla, ella está en redes sociales como Michelle Ware. Yo les voy a dejar sus redes sociales abajo y también van a aparecer en pantalla, así que vayan a seguirla, que también nos comparte información muy importante. Bueno, y bueno, vamos a empezar por el inicio, ya.